Muy buena noche, amados hermanos. Dios les bendiga a todos los santos y fieles en Cristo Jesús que se encuentran alrededor del mundo. Tengan ustedes una buena y excelente noche y que el amor de nuestro Dios permanezca en ustedes, cada uno alrededor del mundo, en toda su iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Bien, amados hermanos, continuamos este día, esta noche, amados hermanos, con nuestra clase de teología propia, hermanos. Estamos en la segunda parte, hermanos, ya en la segunda clase. Es la segunda clase de teología propia, parte 2, hermanos. Ya vimos la parte 1, que se nombró Introducción a la Doctrina. Y ahorita estamos lo que es en la parte 2 de teología propia. Y estamos viendo, hermanos, los nombres y títulos de Dios. Bien, y esta es nuestra segunda clase de esta segunda parte de teología propia. Podemos decirle segundo volumen, segundo nivel, no sé cómo le quieran llamar. Nos encontramos en la clase 2. Bien, y bien, hermanos, entonces nos quedamos obviamente que Elohim, hermanos, es traducida como Dios. Ajá, y se encuentra más de 1300 veces en las escrituras. Más sin embargo, amados hermanos, más sin embargo, esto no es un nombre personal de Dios. Este no es un nombre personal de Dios, sino que es un título oficial de Dios, de lo que Él es. La palabra Elohim, hermanos, no es solamente usada, hermanos, para Dios. Eso es lo que tenemos que tener muy bien en cuenta, amados hermanos, y bien claro, que la palabra Elohim no solamente es usada para referirnos al Dios eterno, a Dios verdadero, ya que es un término, hermanos, o siendo un término o un título, hermanos, ya que no es un término, hermanos, o un título que se utilice solo para Dios, hermanos. No es un término o un título que se utilice específicamente solamente para Dios. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo sepamos o tengamos conocimiento de esto, hermanos, ya que cuando vayamos a estudiar las escrituras, hermanos, en pasajes de la Biblia, hermanos, nos vamos a encontrar con este título, hermanos. Y es por eso que conozcamos, hermanos, que Elohim no solamente se aplica para Dios. Porque como dije, cuando vayamos a las escrituras, amados hermanos, y nos encontremos con este título, Elohim, o Dios, no nos vayamos a confundir, o se vaya a confundir, hermanos, cuando este título se vaya a adjudicar, hermanos, o atribuir a otra persona, hermanos, y que por ignorancia usted lo vaya a adjudicar a Dios. ¿Sí? Es preciso que tengamos eso bien claro, amados hermanos, ¿sí? Bien. Por ejemplo, hermanos, el error que han cometido al no conocer esto, hermanos, es lo que han hecho con Génesis capítulo 6, hermanos, ¿sí? En Génesis 6, ya que la versión, hermanos, que usualmente se usa, que es la Reina Valera 60, dice que los hijos de Dios, ahí dice en la versión Reina Valera, dice que los hijos de Dios, es lo que usualmente dice ahí en su Biblia, la que usualmente se usa, hermanos, o la que la mayoría de los cristianos usa, que es la Reina Valera. Pero si usted, hermanos, va a otras versiones más claras, hermanos, más apegadas a los originales, no va a decir hijos de Dios, hermanos, sino que se va a traducir como hijo de jueces. Ahí en Génesis 1, del 1 al 2, donde dice los hijos de Dios. La versión que usted tiene, o la versión que usualmente usa el cristiano, hermanos, o que usualmente usa el cristiano, es la Reina Valera. Por eso vuelvo a recalcar, hermanos, a enfatizar en esto, hermanos, no solamente se quede con una versión, ¿sí? Vamos a consultar varias versiones, ¿sí? Y por medio de otras herramientas también, para que
tengamos un mejor entendimiento de lo de la Escritura, hermanos, para no quedarnos solamente con una versión. Es bueno tener varias versiones, hermanos, bastantes versiones. ¿Por qué? Porque hay versiones más apegadas a los originales que van a traducir de otra manera diferente. No van a traducir como los hijos de Dios, sino van a traducir como los hijos de los jueces, los hijos de los nobles o los hijos de los poderosos. Otras versiones, que es más apegada a los manuscritos más sagrados, hermanos. Bien. Ok. Ya que la palabra, hermanos, como dije, la palabra Elohim es plural, hermanos, ¿sí? Y no solo se debe entender como noble o poderoso, porque es plural, hermanos, sino también debe entender como nobles o poderosos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros nos quedamos solamente con una versión, hermanos, vamos a tener error, hermanos, ¿sí? Y no vamos a entender, ¿sí? Como lo que usualmente surge, hermanos, ¿sí? Surge ese problema con la mayoría cuando van a Génesis 6, hermanos. Si no tienen este entendimiento y este conocimiento, hermanos, interpretan de esta manera que los hijos de Dios, o sea, los ángeles, hermanos, estaban tomando a las hijas de los hombres por mujer, ¿sí? Y es lo que usualmente es, dicen, ¿no? ¿Por qué, hermanos? ¿O por qué caemos? Porque no tenemos este conocimiento, eso sí. No tenemos el conocimiento de estos detalles, hermanos. Y por eso nos quedamos con la única versión, lo que dice la Reina Valera, que es que los hijos de Dios, o sea, los ángeles, estaban tomando para sí mujeres de los hombres para con mujer. Y les digamos que eran ángeles. Y eso pasa, ¿por qué? Porque se desconoce estos detalles, hermanos. Como dije, Elohim no siempre va a aplicar para el Dios supremo, para el Dios poderoso. No siempre se va a referir a eso, hermanos. Entonces, si no se tiene este pequeño conocimiento de esto, entonces va a ser una mala interpretación, hermanos, de que ahí, hermanos, los hijos de Dios se le van a adjudicar a ángeles, cuando la Biblia realmente no está diciendo eso, hermanos. Ahora, como lo dije la vez pasada, la versión Reina Valera obviamente es un español en lengua que ya no se habla. Entonces, si no tenemos el estudio adecuado de eso, vamos a caer en error, hermanos. Entonces, y se van a hacer malas interpretaciones, hermanos, como hasta la actualidad se han estado haciendo, de que ahí eran los ángeles, ¿no? Se trataba de ángeles. Bien. Así que Elohim, hermanos, como dije, es un título que no solo se usa para Dios. Porque este título, hermanos, de Elohim también se usa, hermanos, para reyes, jueces, nobles, poderosos, sacerdotes, etcétera, etcétera. No solamente se aplica para Dios, sino se aplica para reyes, jueces, nobles, poderosos, sacerdotes, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también, hermanos, se aplicaba o se aplica también para hombre, para ser humano, para hombre. En el Antiguo Testamento, hermanos, se le llamaba Elohim a hombres, hermanos. A hombres que tenían, obviamente, hermanos, una posición de nobleza o de eminencia. También se le adjudicaba ahí a personas, ¿no? No solamente a reyes, a jueces, sino también a hombres en el Antiguo Testamento, que alguien que tenía una posición de nobleza o eminencia, ¿sí? Por ejemplo, en el Salmo 82, hermanos, que ahí nos dice, hermanos, que por cierto ese salmo lo recitó el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, cuando les dice, escrito está en la ley que ustedes son dioses. Jesús ahí está recitando lo que les dijo en el Evangelio de Juan.
está recitando lo que dice el Salmo 82, que eran dioses del Altísimo. Ahí en el Salmo 82, 6, ahí lo dice. Entonces Jesús recita ese salmo y se los dice ahí en el Evangelio de Juan, ¿sí? Escrito está que vosotros sois dioses. Entonces, como ven, hermanos, la Elohim no solamente es utilizada para el Dios Supremo, sino que también es utilizada, hermanos, para el hombre, tanto para el hombre como para reyes, jueces, nobles, hermanos, poderosos o sacerdotes. Pero también se aplica a hombres, hermanos, que tenían obviamente una posición de nobleza o de eminencia, como lo vemos ahí obviamente en el Salmo 82:6, que después Jesús recita en el Evangelio de Juan. Recita el Salmo 82, hermanos. Y si ustedes van allá al Evangelio de Juan, hermanos, donde Jesús les dice que ustedes son dioses, hermanos, la pregunta aquí, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, ¿a quién se estaba refiriendo Dios que escrito está en la ley que ustedes son dioses? Más bien, ¿cómo podemos saber a qué se estaba refiriendo ahí Jesús? Cuando Jesús recita el Salmo 82, aplicándolo ahí al Evangelio de Juan, diciéndoselo, hermano, diciéndoselo ahí en los Evangelios, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús con esto de que vosotros, escrito está que vosotros sois dioses? ¿O cómo podemos entender, hermanos, esto de que Jesús se estaba refiriendo ahí cuando les dijo en el Evangelio de Juan, vamos allá a Juan. Es en Juan 10:34, hermanos. Sí, vamos allá a Juan 10:34. Y les dice, fíjense lo que Jesús recitó el Salmo 82 y lo que les dice ahí en Juan 10:34, hermanos. Les dice, voy a leerlo, hermanos, en la versión, bueno, aquí tengo varias versiones, pero lo voy a leer en la versión PDT, ¿sí? Y dice, Jesús les contestó, en la ley de ustedes está escrito que Dios dijo, yo dije, ustedes sois dioses. Eso dice la versión PDT. Ahora vamos a ver la otra versión, amados hermanos. Vamos a la otra versión. Reina Valera 1960. Dice, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Ahí se dan cuenta, hermanos, Jesús está recitando el Salmo 82, ¿sí? Salmo 82, a partir del 1 adelante, 6 más o menos. Ahí el Señor Jesús les está recitando el Salmo, donde les dice, ahora, ¿cómo entender esto, hermanos? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús ahí? ¿Con quién le estaba diciendo, hermanos? ¿Cómo lo podemos entender, amados hermanos? ¿Cómo podemos entender a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo, vosotros sois dioses? Escrito está en su ley que yo dije, vosotros sois dioses. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo podemos entender realmente que ahí Dios nos dice que somos dioses? O sea, Jesús estaba ahí afirmando que nosotros somos dioses, Elohims. Porque fíjense, hermanos, que han salido varias corrientes con estos diciendo que nosotros somos dioses, semidioses. Pero realmente Jesús ahí se estaba refiriendo a que, o le estaba diciendo que nosotros somos dioses. ¿Cómo podemos saber nosotros? ¿Cómo podemos saber esto, hermanos? ¿Cómo se puede saber a qué se estaba refiriendo Jesús ahí en Juan 10:34? ¿Les estaba diciendo que realmente somos dioses o a qué se estaba refiriendo? ¿Cómo podemos saberlo, hermanos? Fácil, amados hermanos. Por el contexto, hermanos. Por el contexto vamos a ver a lo que se estaba refiriendo ahí Jesús. Si realmente le estaba diciendo que son dioses o a qué se estaba refiriendo ahí. Es más, por el contexto, hermanos, vamos a ver a quién le estaba diciendo y con quién estaba hablando y a qué se estaba refiriendo con eso. Por el puro contexto, hermanos, podemos saber a qué se refiere ahí, hermanos.
¿A qué creen que se refiere ahí, hermanos? Por el contexto lo podemos saber, hermanos. Podemos saber ahí que se refería, hermanos, a lo que habla el Salmo 82, hermanos, que se refería, o que habla aquí, hermanos, se refería a los jueces que tenían, hermanos, dominio sobre el resto de los hombres. Que estos jueces, hermanos, corruptos, hermanos, no estaban haciendo la justa justicia ante los ojos de Dios. Por el contexto vamos a ver con quién estaba hablando Jesús ahí. Por ahí se estaba refiriendo, hermanos. Dioses, hermanos, significa Elohims. Vosotros sois Elohims. Pero no se estaba refiriendo a que ellos eran dioses, como el Dios supremo, no. Sino, como dije, hermanos, esta palabra Elohim se refiere a reyes, se puede adjudicar, o se puede dar también a jueces, a nobles, poderosos, sacerdotes o reyes. Y por el contexto nosotros vamos a ver con quién estaba hablando Jesús y a quién se lo estaba diciendo, hermanos. Y por el contexto vamos a poder saber o entender la palabra correcta a quién se lo estaba diciendo, hermanos. Así que, hermanos, ya se dieron cuenta que la palabra Elohim no siempre es usada para Dios, para el Dios supremo, hermanos. También es usada para los hombres, hermanos. Y por el contexto aquí ustedes van a saber en Juan 10, 34, hermanos. Por el contexto ustedes van a saber, hermanos, a qué se estaba refiriendo Jesús y a quién se lo estaba diciendo el Señor Jesús. ¿Sí? Obviamente quien no sabe quién es el contexto, hermanos, pueden subir obviamente a nuestra plataforma ahí en Facebook y en YouTube, donde subimos estas enseñanzas, donde pueden ver ahí lo que es el buen contexto, para entender qué es el buen contexto, ¿sí? O qué es el contexto, hermanos. Como les dije, el contexto no es el contexto histórico, no. Muchos confunden que el contexto es el contexto histórico y no, hermanos, son dos cosas muy diferentes. Como dije, el contexto histórico nos va a ayudar, pero eso no es el contexto, hermanos. El contexto no. Ahí, hermanos, súbanse a nuestras prédicas en YouTube. Le buscan como Iglesia a los santos y fieles en Cristo Jesús, que se encuentran en Chignahuapan. ¿Sí? Y ahí pueden ver, amados hermanos, que ahí van a encontrar lo que es el buen contexto, hermanos, ¿sí? Para que puedan entender, hermanos, a qué se refiere cada versículo en su contexto, amados hermanos. Entonces, así que, hermanos, pueden checar ahí en nuestras plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, hermanos. Ahí van a poder encontrar estas enseñanzas, hermanos, que les pueden ser de mucha ayuda, hermanos, a entender mejor la palabra de Dios, a tener verdaderamente un conocimiento, un estudio bíblico ordenado, una disciplina bíblica ordenada de la palabra de Dios. Entonces, perdón, hermanos, como dije, la palabra Elohim no siempre se va a ser usada para el Dios, sino también va a ser aplicada para los hombres, hermanos. No solo se va a usar en hombres, también, hermanos. Otro punto importante, hermanos, no solamente se va a usar en hombres también, sino que también hermanos, este término Elohim también se va a usar, hermanos, para los ídolos, hermanos. Para los ídolos. ¿Sí? Y vamos a ver otro ejemplo, amados hermanos, y esto lo vamos a encontrar en Éxodo 34. Éxodo 34, 17, amados hermanos. Éxodo 34, 17. ¿Cómo vamos a ver ahí, hermanos, que también el Elohim es aplicado a ídolos, amados hermanos? ¿Sí? A ídolos. Éxodo
Éxodo, vamos a ver otro ejemplo de ahí en Éxodo 34:17, hermanos. Vamos a ver cómo este término de Elohim no solamente es aplicado en nombres, sino también se va a ser aplicado para ídolos. Y vamos a Éxodo 34:17. Fíjense lo que dice: no te harás dioses de fundición, o sea, no te harás Elohims, ¿sí? No te harás Elohims de fundición. Bien, hermanos, ahí Éxodo 34:17 dice: no te harás dioses de fundición. Esta palabra Elohim también es aplicada, se puede aplicar para dioses. Ajá, ¿sí? O ídolos también, hermanos. Entonces aquí, hermanos, es a los ídolos, hermanos, o falsos dioses también, hermanos, ¿sí? Aquí se refiere prácticamente en Éxodo 34:17, hermanos, se está refiriendo a los ídolos. De la misma palabra, hermanos, la misma palabra le dice: no te harás Elohim de fundición. Así que también, hermanos, se aplica a los ídolos. Incluso, como dije, hermanos, a los falsos dioses. ¿Sí? Interesante, ¿no, hermanos? Interesante. Interesante que la palabra Elohim no solamente es aplicada para el Dios Supremo, sino que también se va a aplicar para diferentes términos, hermanos. ¿Sí? Esto dependiendo del contexto, vamos a ver de qué está hablando, ¿sí? Si el del Dios, si de dioses falsos, o del Dios verdadero, o de jueces, o de reyes, sacerdotes, o de ídolos, o de poderosos, ¿sí? Como en el caso, hermanos, de Génesis 6. Ahora, entonces aquí surge una pregunta, o surge un dilema, amados hermanos. ¿Cómo debemos escribir el nombre de Dios? Porque este es un punto que ha traído discordias hasta la hoy, hermanos. ¿Cómo se debe escribir el nombre de Dios? ¿Con mayúscula o con minúscula? ¿Sí? Aquí hay surge este dilema, ¿no, hermanos? ¿Por qué? Porque si Elohim no se aplica siempre al Dios verdadero, sino que a jueces y esto, entonces ¿cómo se escribiría? ¿O cómo podemos escribir el nombre de Dios? ¿Con D mayúscula o D minúscula? Hermanos, en la Biblia nunca se escribe títulos de Dios o del Espíritu Santo, amados hermanos, con mayúscula o minúscula. Eso no lo vemos ni en el hebreo, hermanos, ni en el griego, amados hermanos. Es más, cuando se escribía de los falsos dioses, se hacía igual, ¿sí? Se hacía igual. Y del Dios verdadero, también, hermanos, igual. Todo se hacía con minúscula, hermanos. Eso de que Dios falso con minúscula y de Dios verdadero con mayúscula, hermanos, eso ni siquiera en las reglas de gramática existe, hermanos. Así que no se vaya a andar peleando, hermanos, por esto, ¿sí? Porque hoy muchos hermanos se pelean por ese tipo de... No escribas Dios con D minúscula, al Dios verdadero. Hermanos, eso en el hebreo, en el griego no existía. No existe, hermanos. No existe, hermanos. Pues digo, no se vayan a andar peleando por esto, hermanos. Muchos hermanos discuten o pelean por esto, hermanos. Pero sí, entonces diría, pero bueno, entonces, hermano, pero yo sí lo hago. Perfecto, hermanos. Perfecto, está bien. Puede hacerlo, es respetable, ¿sí? Si usted lo hace, yo lo escribo, incluso escribimos con D mayúscula Dios, por respeto, está bien. Pero si hay hermanos que no lo hacen, no por eso, obviamente, vamos a pelear, hermanos, ¿sí? Como dije, hermanos, esto en el hebreo y en el griego no existían, amados hermanos. Esto no existe, hermanos. No existe en la gramática, hermanos. Hebrea, hermanos, ni griega, hermanos. No existe esto. Obviamente en nuestro castellano, pues sí, ¿no, hermanos? Pero lo hacemos por reverencia y respeto a nuestro Dios. Está bien. Pero si hay hermanos que no lo hacen, está bien. No vamos a andar peleando por eso, hermanos. ¿Sí? Ahora, si un hermano dice, pero yo sí lo hago, está bien. Yo dice otro hermano, no lo hago, está bien.
Esa es su posición, hermanos, y es respetable. Pero en realidad, hermanos, no es una regla ni hermenéutica ni espiritual, hermanos, que lo hagamos así. Así que no es causa de andarse peleando, hermanos, por esto, hermanos. Esto no tiene nada que ver con la doctrina bíblica, amados hermanos, ¿sí? Digo, por si acaso, amados hermanos, usted ya llamó hasta anatema a un hermano porque no escribe con D mayúscula Dios, o si lo escribe. Sí, por favor, hermanos, no ande llamando anatema a alguien así porque no escribe Dios con D mayúscula. Entonces, hermanos, no es tema de pelea, de división. Pero por esos temas, hermanos, muchos hermanos se andaban peleando, hermanos, sí, por desconocer este tipo de detalles, hermano, y detalles importantes, hermanos. Entonces aquí surge otra pregunta, hermanos. ¿Cómo se diferencia el Dios verdadero de los falsos dioses, hermanos? Fácil y sencillo, amados hermanos. Por el contexto. Por el contexto. Por el contexto se diferencia de que se trataba del Dios verdadero o de un falso Dios. Así de sencillo, por el contexto, hermanos. Por el contexto. Se diferenciaba de que se trataba de un Dios, del Dios verdadero o de los dioses falsos. Por el contexto, hermanos. Así de sencillo y fácil. Así de fácil. Así como digo, hermanos, no se me van a andar peleando por este tipo de temas, hermanos, ¿sí? Y deje de andarle llamando anatemas a los demás hermanos y andarse peleando, hermanos, ¿sí? Si no lo sabía, hermanos, ahora ya lo sabe, ¿sí? Bien, hermanos, dicha palabra es el título de Dios, ¿sí? Elohim. Dicha palabra de Elohim es el título de Dios, tal, hermanos, como la palabra presidente, hermanos. Ya que la palabra presidente, hermanos, no es un nombre, ¿sí? ¿O sí? No, ¿verdad? No es un nombre, es un título. No creo que a sus hijos o a alguien le vaya a poner presidente, ¿verdad? ¿Sí? No lo sabemos. Bien. Así que no es un nombre, sino más bien, hermanos, es un título. Así que el nombre oficial de Dios sería Elohim. Como lo dijimos, como la palabra presidente de su país. Entonces, el título, ese también sería el título del nombre oficial de Dios, sería Elohim. También es como decir presidente, hermanos, el presidente. No es un nombre propio, hermanos, sí, como el de usted, el mío, sí, no, es un título. Como decir también, hermanos, pastor. No es un nombre, hermanos, es un título. Entonces así sería, hermanos, el nombre, este título de Dios, Elohim. ¿Sí, hermanos? No sé si me estoy dejando entender o me estoy dando a entender, hermanos, ¿sí? Que no es un nombre, es un título. Así como el título del nombre de presidente o de pastor. Así es, obviamente, el título de Elohim. Es un título Elohim, no un nombre propio. ¿Sí, hermanos? ¿Queda claro? Ahora también, hermanos, Elohim es un sustantivo, hermanos, ¿sí? Plural. Y sabemos que plural, hermanos, ¿qué significa? Más de dos, ¿correcto? Ya lo sabemos, ya lo saben, hermanos, bien. Es entendible. Bueno, pero bueno, ¿eso qué tiene que ver con Elohim, no? ¿Por qué tiene que ver? Bien. ¿O por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros en nuestro castellano, hermanos, cuando yo por ejemplo, le digo plural, usted va a entender, hermanos, o entiende que plural es dos. O hasta más de dos, ¿correcto?
Usted lo va a entender, hermanos, que plural obviamente significa más de dos. En nuestro castellano, hermanos. Es entendible, todos lo entendemos, es fácil de entender. Pero hermanos, cuando vamos al hebreo, hermanos, no es así, hermanos. No es así, hermanos. Y esto, hermanos, nos va a ayudar mucho para entender, hermanos, cierta doctrina, hermanos, ¿sí? Hermanos, es cierto que en nuestro lenguaje castellano, hermanos, sí es así. Pero no lo es, como le dije, no es así en el idioma hebreo, hermanos. Por ejemplo, en el español, hermanos, tenemos dos números. Singular, que significa uno, ¿correcto? Y plural, hermanos, que significa dos a más. Dos a más, ¿correcto? Esto es entendible en nuestro castellano, en nuestro lenguaje castellano, hermanos. En nuestro lenguaje latino, no sé cómo le quieran decir. Más sin embargo, como dije, hermanos, en el hebreo no lo es así. ¿Por qué? Porque en el hebreo tenemos tres números, hermanos. Tres números. El singular, que significa obviamente uno, hermanos, amados hermanos. Y el segundo no sería el plural, hermanos, sino que tenemos el dual, que significa dos, ¿correcto? Y tenemos también, hermanos, el plural, que indica de tres a más. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Sí? En el hebreo, hermanos, no es como en el español, hermanos, no es como en nuestro castellano, que tenemos singular, que significa uno, y plural, que significa de dos a más. Así en el hebreo no es así, hermanos, porque en el hebreo tenemos el singular, que es uno, hermanos, pero tenemos también el dual, que significa dos, y el plural, que significa o que indica tres a más, hermanos. Así que, hermanos, no podemos tratar de entender esta terminología hebrea con nuestro pensamiento, hermanos, con nuestra gramática en castellana, hermanos. Es por eso, hermanos, que a veces se cometen errores en algunas cosas, porque no tenemos conocimiento de esto, hermanos. Porque a veces lo queremos entender como a nuestro castellano, a nuestro idioma, y no es así, hermanos, porque el hebreo es totalmente diferente, hermanos. En el hebreo tenemos un dual. El dual, hermanos, que significa dos. Y el plural, que significa o que indica tres a más. De tres a más. Entonces, hermanos, el querer entender esta terminología con nuestro pensamiento castellano, hermanos, caemos, hermanos, en errores. En muchas veces, hermanos. O por eso que han caído, hermanos, varios hermanos en estos errores, hermanos, por tener desconocimiento de esto, hermanos. Ahora, entonces en el hebreo, como dije, hermanos, cuando se quiere decir algo, hermanos, en plural, hermanos, no es a partir de dos, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Sino a partir de tres, hermanos. Ya que en el hebreo, hermanos, hay un número que se le llama dual para referirse a dos. No sé si lo sabía, hermanos, pero bueno, si no lo sabía, hermanos, ya lo saben. Y si este estudio les sirve de gran bendición, o si usted tenía dudas, qué bueno, porque de eso se trata, de compartir la bendición que Dios nos da con muchos hermanos, no quedarnos, ¿sí? Y a veces usted puede tener por ahí una duda, y con esto, hermano, Dios le da la luz, Dios le devela lo que usted estaba necesitando. Y esto es que lo que Dios nos da, tenemos que repartirlo para el crecimiento de su cuerpo. Porque esto no es nuestro, amados hermanos, esto es de parte de Dios, esto no es mío, esto no es personal mío, esto no es porque yo sea un erudito, esto no es porque yo realmente me sienta el gran sabio, que no es porque yo realmente conozca todas las cosas. No, esto es parte de Dios, esta sabiduría y este regalo, esta bendición es de parte de Dios. Y
y yo la tengo que compartir con mis amados hermanos. Y todo aquel que el Espíritu de Dios more en cada de un nacido de nuevo, el Espíritu nos va a convencer, hermanos. No soy yo el que los tengo que convencer, es el Espíritu Santo, amados hermanos, de ver si lo que se enseña o lo que este esclavo está enseñando es verdad o no. En todo aquel que muere el Espíritu Santo dentro de él, Dios nos va a redarguir y Dios nos va a enseñar, ¿sí? Entonces todo esto, hermanos, es para bendición y crecimiento, y que sirva de crecimiento, amados hermanos, y que lo tomen realmente con la humildad y con la sencillez y con la mansedumbre y con todo el fruto del Espíritu Santo, amados hermanos, y que sirva de gran bendición para su crecimiento, como lo ha sido en mi persona, amados hermanos. Entonces, hermanos, en el plural, en el hebreo, hermanos, tenemos el dual, que es para referirse a dos, hermanos. Claro, obviamente, hermanos, eso para nosotros, en nuestro castellano no existe, hermanos. Sí, no existe. Pero, hermanos, en el hebreo sí, hermanos. Por lo tanto, hermanos, Elohim es un sustantivo plural obviamente de tres a más, hermanos. No sé si está siendo entendible, amados hermanos. Bien. Si no, obviamente pueden regresar el video y ver, hermanos. Bien. Y bueno, para eso, hermanos, tenemos Génesis 1.1, hermanos. Génesis 1.1. Ajá. Ahí en Génesis 1, hermanos, va a declarar, ¿sí?, que en el principio creó Dios. ¿Sí? Ahí en Génesis 1 Dios va a declarar que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y qué interesante, hermanos, que aquí utiliza la palabra Elohim. Ajá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo interesante aquí es que utiliza la palabra Elohim. Y dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Hermanos, aquí es otro indicador de la Trinidad, hermanos. Por supuesto, hermanos, lo vamos a ver a la luz de Génesis 1.26. Génesis 1.26, hermanos. Y tiene mucha coherencia, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros lo aplicamos a nuestra forma, en nuestro castellano, hermanos, como le expliqué, hermanos, que obviamente en nuestro idioma existe el singular, que todos saben que es uno. Ajá. Y plural, dos. Pero, hermanos, como les digo, en el hebreo no. En el hebreo tenemos un dual, que significa dos. Y tenemos el singular, que significa tres a más. Y esto, hermano, encaja perfectamente, hermanos, con lo que habla aquí Dios en Génesis 1.26, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el señorío de los peces del mar y las aves de los cielos, y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Como dije, hermanos, este es otro indicador bíblico de la Trinidad. Ahí usa este título, hermanos, de Elohim. Ahora, hermanos, que si usted quiere o queremos traducir esto, hermanos, a la forma castellano, hermanos, bueno, eso no sonaría correcto, hermanos. Eso sonaría más o menos así, hermanos. Sonaría: entonces dijo dioses. Si nosotros queremos traducir esto a nuestro español, hermanos, no nos da, va a sonar extraño, raro. ¿Por qué? Porque nuestro español no permite, no nos permite, hermanos.
Pero en el hebreo sí, porque tenemos un singular, un dual y un plural que significa tres a más. Entonces, hermanos, si nosotros queremos traducir eso a nuestro español, obviamente sonaría extraño, porque entonces sonaría como entonces dijo dioses, lo cual, hermanos, suena de forma absurda para nosotros. Pero como dije, en el hebreo no, ya que en el hebreo, hermanos, plural no solo son dos, sino de tres hacia arriba, amados hermanos. Sí, entonces vemos aquí, hermanos, que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Está hablando en forma plural, hermanos. Esto quiere decir que había por lo menos tres ahí, hermanos. Y con el hebreo tiene concordancia, hermanos. En hebreo tiene coherencia, pero en español no, hermanos. O sea, nuestro castellano no, pero en hebreo sí, hermanos. Y esto, hermanos, es importante saberlo. Es importante, hermanos, sobre todo saberlo para nosotros, porque hoy en día, hermanos, hay sectas, hermanos, que se están levantando, amados hermanos, como, o se hacen llamar como las sectas de la Dios Madre. No sé si usted haya llegado a escuchar de estas sectas, hermanos, unas sectas que se autodomina las sectas de la Dios Madre. Bueno, hermanos, si lo ha llegado a escuchar, no lo sé, hermanos, pero si lo ha de escuchar, bueno, hermanos, estas sectas, hermanos, precisamente sacan, hermanos, su doctrina ahí de Génesis 1.6, de 1.26, perdón, hermanos, Génesis 1.26. Sacan ahí la doctrina para decir que Dios tiene una esposa, una Dios es madre, una Dios esposa. Y para esto, hermanos, ellos van a utilizan utilizan el hebreo, o si usted lo llega a encontrar, ellos van a utilizar el hebreo, ¿sí? Se van a decir, mira, allí en Génesis 1.26, mira, el título de Dios es Elohim. Y Elohim es plural, que denota más de una persona, ¿sí? Eso le van a decir eso, porque ellos sacan su doctrina para decir que hay una Dios esposa, una Dios madre, de Génesis 1.26, para decir que ahí Dios tiene a su esposa. Eso es totalmente falso, hermanos. Y para eso ellos van a irse al hebreo y van a decir, mira, el título de ahí de Dios es Elohim. Y como Elohim es plural, que eso significa más de dos personas, ¿sí? Entonces ahí obviamente está hablando de Elohim. Y si uno no tiene este conocimiento de esto, hermanos, le van a decir, mira, date cuenta que Dios no está solo, ¿sí? Y date cuenta que Dios no está solo, porque ahí nos habla de que Dios tiene a su Dios esposa, ¿sí? Y que los dos están creando al hombre. A su imagen de ellos los están creando. Es lo que te van a decir. Y si nosotros no sabemos nosotros de lo que realmente habla ahí, nos vamos a dejar llevar, amados hermanos, por este tipo de corrientes falsas. Porque ellos te van a usar el hebreo, se van a ir al original del hebreo y van a decir, mira, el título de Dios es Elohim, ¿sí? Y Elohim es en plural, que eso denota a más de una persona. Y por eso que te van a decir que ahí Dios tenía a su diosa esposa. Y si uno no conoce de esto, hermanos, no podemos caer, hermanos, ¿sí? Pero ya lo vimos que en hebreo, hermanos, no es así, ¿sí? Porque en hebreo se existe el singular es uno, pero tenemos el dual, que son dos. Pero también tenemos el plural, que significa de tres a más. Entonces esto concuerda, hermanos, con la Trinidad, hermanos, ¿sí? Pero ellos te van a decir que ahí se trata de una Dios esposa, y eso es totalmente falso, hermanos, ¿sí? Esto es totalmente falso. Es lo que te van a
mis amados hermanos, que está aquí cerca la avenida y a veces pasan motos que ahí digo, Dios, estas personas, ¿no? Pero bueno, vamos siguiendo lo nuestro. Entonces, hermanos, es lo que te van a decir, hermanos, pero ojo, como tú ya vas a saber, hermanos, ¿sí? Ya vas a tener conocimiento de lo que realmente habla ahí, y que Elohim, obviamente, sí, claro, es plural, ¿sí? Pero es plural hebreo, lo cual no se puede limitar solo a 2, sino a 3 o más. Así que esto no va a favorecer, hermanos, su doctrina de ellos, hermanos. ¿Cuál es? La doctrina dualista. Ya que estas sectas, hermanos, creen en el dualismo, hermanos. No sé si lo sabía, pero estas dos sectas creen en el dualismo. Pero como usted ya va a saber de esto, hermanos, vas a tener conocimiento de esto, lo que habla en hebreo es, hermanos, entonces usted no va a ser engañado, y así fácil, hermanos, usted va a poder derrumbar su teoría de estas sectas, hermanos. Con un simple ligero conocimiento de la gramática hebrea. Y así, hermanos, usted va a poder presentar, hermanos, defensa en favor de la sana enseñanza, hermanos. Por eso es que nosotros conozcamos esto, amados hermanos, porque si no lo conocemos, hermanos, por eso somos engañados, hermanos, ¿sí? O podemos ser engañados por estas sectas, hermanos, de que ellos creen, que sacan su doctrina ahí de Génesis 1:26 de que Dios tiene una esposa, ¿sí? Y lo van a llevar a usted hasta al hebreo, a ver si mira, aquí en hebreo, Dios es Elohim, el título de Dios es Elohim. Entonces, obviamente, y sabes que Elohim es plural, que denota más de una persona, que no está hablando más de una persona. Entonces, te das cuenta que ahí Dios está, no está solo, ¿sí? Sino que nos está hablando que estaba con alguien. Entonces es la diosa, su diosa esposa, con la que está ahí hablando, y están creando al hombre. Pero eso es falso, hermanos. Eso es falso. Por eso que nosotros conozcamos esta gramática hebrea, para que nosotros presentemos defensa a favor de la sana doctrina, hermanos. ¿Sí? Con un pequeño ligero de conocimiento de gramática hebrea, podemos derrumbar, hermanos, su teoría de estas sectas, amados hermanos. ¿Sí? Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí concluimos con esta clase número 2 de esta segunda parte de teología propia, amados hermanos. Espero, hermanos, que esto les sirva bastante y muchísimo, y les sirva de bendición, amados hermanos. Disculpen el lugar, disculpen el ruido, pero bueno, tenemos que siempre ser aptos en todo momento para enseñar de las cosas del Señor. Bueno, mis amados hermanos, espero que Dios les bendiga grandemente a todos aquellos fieles y santos en Cristo Jesús, que se encuentran alrededor del mundo, en cualquier parte del mundo, todos aquellos que han aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que se han integrado al cuerpo de Cristo, todo aquel que ha sido miembro del cuerpo de Cristo, amados hermanos. Porque esos somos, hermanos, como lo he dicho, que es la iglesia de Cristo, todo es aquel creyente que ha creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se nos llama, hermanos, a los santos y fieles en Cristo Jesús. No se nos habla a los fieles y tal de dominación, tal jerarquía, sino se nos llama nuevas criaturas en Cristo Jesús, hermanos. Porque realmente eso somos, amados hermanos. Permítanme. Realmente eso somos, hermanos. No somos de dominaciones, amados hermanos. No somos compañías marketing, hermanos. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Somos su iglesia, ¿sí? Y por eso es que hoy en día hay tanto desconocimiento, hermanos, porque hoy más se habla de ¿qué denominación eres? Y no decir yo soy
un miembro del cuerpo de Cristo, una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque eso somos, nuevas criaturas hechas en Cristo Jesús. Que Él nos irá dando, nos irá perfeccionando o terminando la buena obra que inició en nosotros, como lo habla ahí en Filipenses. Entonces, eso somos, amados hermanos, somos los fieles y santos en Cristo Jesús. Pablo, se dan cuenta, hermanos, en las epístolas, en las cartas, Pablo siempre decía a los fieles y santos que están en Filipos, a los fieles y santos que están en Corintio, a los fieles y santos que están en Tesalónica, a los fieles y santos que están en Éfeso, los fieles y santos que están en Roma, a los fieles y santos que están en Galacia. Porque realmente eso somos, amados hermanos, somos un cuerpo en Cristo Jesús, somos santos por Cristo Jesús, no santos por nuestras virtudes, sino santos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no somos de dominaciones, no estamos bajo jerarquías, no estamos bajo filosofía o rudimentos de hombres, sino bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Con esto no estoy diciendo que no sometan a sus líderes, a sus pastores que Dios ha puesto ahí, que realmente Dios ha puesto ahí, ¿no? Sino se nos manda a obedecer y a orar por ellos, ¿no? Si no estoy diciendo con esto que no sean individualistas y que no se sometan a su pastor, o que con esto no haya pastores. No. Estamos diciendo que lo que estoy diciendo es que pertenecemos a Cristo. Y claro, obviamente Dios pone en cada congregación, cada lugar donde se reúnen a pastores, a administradores de las ovejas del Señor. Pero hermanos, somos un solo cuerpo y somos fieles y santos en Cristo Jesús, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos, y que este mensaje, hermanos, pueda ser de mucha bendición para todo aquel hermano que realmente quiera crecer en la palabra de Dios. Hermanos, amados hermanos, como dijo el apóstol Pablo, lo que de gracia he recibido, estoy recibiendo, de gracia lo tengo que dar, amados hermanos. Entonces, espero que este mensaje realmente sea de mucha bendición para todos y cada uno de mis hermanos que se encuentran, lo he dicho y lo digo una vez más, a todos los fieles y santos que se encuentran en todo el mundo, a todos los fieles y santos en Cristo Jesús. Amados hermanos, Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestro Padre y que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Amados hermanos, excelente noche. Bendiciones.